Esta debe ser la cara de la señora Vicky Dávila y de Iván Duque al darse cuenta que los colombianos nos estamos enterando que los altos cabecillas que habían dado de baja ahora están resucitando en el gobierno Petro. Hombre, qué tremenda vergüenza lo que pasa. Queda comprobado que en el gobierno de Iván Duque mucha plata se perdió de las recompensas. Pues como nos dimos cuenta en los últimos días, reapareció el comandante del ELN, alias Pablito, que en 2021 supuestamente habían dado de baja, ¿no? Es impresionante, es una vergüenza. También recordemos que a Iván Mordisco, la revista Semana, el gobierno Duque lo habían dado por muerto, ¿no? Que había pruebas contundentes y luego reapareció Iván Mordisco. También nos habían metido la gran mentira que a Iván Márquez le habían dado de baja, que era algo comprobable, y miren que reapareció últimamente. Esto es una vergüenza para el gobierno de Iván Duque y esa seguridad que supuestamente le dieron al país. Es una vergüenza para las fake news o noticias falsas que presentó la revista Semana presuntamente, ¿sí? Porque le hacían comer al colombiano que es que Duque sí estaba dando de baja a los cabecillas y ahora resulta que miren que están reapareciendo. Esto es vergonzoso. Tan vergonzoso, señores, como lo que pasó en la Cámara de Representantes durante la intervención del ministro de Defensa en debate de moción de censura tras la situación de orden público. Lo citaron a un control político para aplicarle moción de censura, para que rindiera cuentas al país. La oposición, los congresistas de oposición en la Cámara de Representantes lo citan. ¿Y qué hacen? Unos no asisten, otros se salen del recinto y algunos que quedaron estaban en sus celulares, mejor dicho, distraídos viendo memes. Los que estaban por ahí prestando atención eran algunos pues afines al gobierno, o sea, del pacto histórico. Esto es una vergüenza. O sea, ¿con qué cara un congresista de oposición le sale a sus votantes diciéndole vamos a hacerle control al ministro de Defensa y terminan saliéndose del recinto? No hacen las preguntas que supuestamente iban a hacer. Sinceramente, son unos descarados, cobrando alrededor de 50 millones de pesos para no estar presente en una moción de censura que ellos habían citado. Es impresionante lo que pasa en Colombia y aún así pretenden que los vuelvan a elegir. Otra noticia es que incautaron 1,5 toneladas de cocaína en el Cauca. La droga fue valorada en 10.000 millones de pesos. Esto sucedió en el corregimiento El Bordo, zona rural del municipio de Patía, Cauca. Señores, esto jode a quienes reciben esos financiamientos para sus campañas políticas por parte de los narcos. Esto pone desesperado a cualquiera que se beneficie de esto. No sé, o sea, los que dicen que este gobierno no está haciendo nada deberían mandarse a revisar, porque en temas en contra del narcotráfico en Colombia, si ha habido un gobierno que le ha puesto seriedad, es el gobierno de Gustavo Petro. Ya no se persiguen a los pequeños sembradores de coca, ni a los raspachines, ni a los que llevan pues poquita droga, no. Ahora la orden es darle duro a los altos cargamentos. Estos son resultados que están dando y de forma contundente. Miren, en las últimas horas también se presentó pues un hostigamiento por parte de las disidencias de las FARC en Morales, Cauca. Y la policía y el ejército repelieron el ataque con contundencia, ¿sí? Salen a decir que es que Petro no está haciendo nada. Ahí están las fuerzas militares recibiendo las órdenes de los altos mandos, recibiendo las órdenes del gobierno Petro. Es que algunos sinceramente son tan ridículos que pretenden que Petro se vaya a esos sectores para que lo jodan. O sea, pretenden que se cargue un fusil y empiece a echar bala. Los que son tan gallitos en redes sociales y que por ahí amenazan y lanzan groserías, ¿por qué no hacen eso? ¿Por qué no se enlistan en las fuerzas militares? Tanto patriotismo, ¿para qué? ¿Para hablar pendejadas? Queridos colombianos, la situación del país en cuanto a la seguridad siempre ha sido complicada. Colombia es un país que ha sufrido mucho la violencia, ¿sí? Y este gobierno no es ajeno a eso. Estamos en violencia en Colombia. Sigue la problemática y se le pide al gobierno mayor contundencia y se le seguirá pidiendo, pero también hay que resaltar lo que se está haciendo. Hay otro tema que también preocupa mucho y es la delincuencia común en las ciudades, en los campos. Eso es algo que el gobierno debe sí o sí seguirle poniendo mucha atención
y dar resultados contundentes, porque la necesidad de seguridad en Colombia es obvia, es evidente. Aquí no vamos a tapar esto pues diciendo no, que es que estamos súper bien. No, Colombia ha estado mal, pero se están haciendo cosas. Y frente a las disidencias, el gobierno se fue con toda. Vimos también que van más de 19 ataques con drones por parte de las disidencias a las fuerzas militares y muchos pues dicen que Petro está dejando sola a las fuerzas militares. Pues no, ya las fuerzas militares anunciaron que adquirirán un nuevo sistema de defensa antidrones con el fin de repeler el accionar criminal de los grupos armados. De acuerdo con el general Elder Fernán Giraldo Bonilla, comandante de la institución, la compra de sistemas contra aeronaves no tripuladas antidrones se hace con el propósito de avanzar en la modernización de las diferentes herramientas que permitan a las tropas garantizar la seguridad, defensa y protección de la población civil. Las fuerzas militares confirmaron que ya tienen los recursos económicos necesarios para adquirir un primer lote de estos sistemas, los cuales serán distribuidos en unidades militares desplegadas en diferentes puntos del país. Por lo tanto, las fuerzas militares comandadas por el presidente Gustavo Petro sí se están actualizando, sí se están poniendo las pilas y sí están dando resultados. Es muy irrespetuoso seguir ridiculizando las fuerzas militares en Colombia para ofender a Petro, ¿sí? A quienes terminan dañando la reputación son las fuerzas militares que día a día les dicen que no están haciendo nada, que no sirven para nada, que se están dejando huevonear por Gustavo Petro, cuando en realidad las fuerzas militares allá en el territorio están dando todo por este país. Sí, las fuerzas militares, hablando específicamente del ejército y los policías que están en esas zonas de alto conflicto, porque también es cierto que hay unas fuerzas militares, hay unos policías que se amangualan con los delincuentes en Colombia, con los narcos, con las ratas, con diferentes actores de la violencia y aumentan la violencia en las ciudades, la delincuencia, porque eso sí, casi todos los días vemos por ahí que hay un policía metido en algún problema judicial, que se vinculó, que se dejó comprar, que está incluso extorsionando. Esa es otra realidad que ha vivido Colombia por años y que ya hace parte de la ética personal y del control también de la institución, pero es algo muy interno. Así que mis queridos colombianos, los resultados se van dando positivamente en Colombia, pero obvio, falta mucho y ahí al gobierno de Gustavo Petro mayor contundencia, dando resultados para que la gente de verdad pues entienda que este gobierno sí está haciendo las cosas. Y para la gente el consejo es: deje de ver tanta basura en redes sociales, deje de ver tanta revista Semana, tanto RCN Noticias, tanto Caracol Noticias, tanto Blue Radio, porque sinceramente nos van a terminar enfermando a todos, ¿sí? Recuerde que además de esos medios, pues hay otros medios alternativos, otros medios independientes que estamos haciendo un trabajo que para muchos pues no les gusta, pero la realidad es que hay que contrarrestar la información y dar otro punto de vista que se acerque a la realidad de lo que está pasando y no enfermar más a los colombianos. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.